Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, amados hermanos y amigos, al mensaje de hoy. Gracias por tu fiel sintonía a nuestro canal. Te invitamos a que te suscribas y le dé like o me gusta para que el mensaje llegue a otros con esta buena palabra de Dios. Ahora prepárese para escuchar atentamente el mensaje de Dios, porque es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Abre tu corazón y escucha atentamente al pastor Frank Almonte. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios en el día de hoy? Es esto que el Señor pues está ministrando a la iglesia. Cuando digo la iglesia, no es a nosotros solamente. Yo sé que el mensaje sale por muchos lugares. Hay ministros, pastores, maestros en las naciones que están pendientes a lo que estamos enseñando, y por eso lo hago aquí con mucho temor y temblor. Pero el que tiene oídos para oír, oiga, como le dije. Amén. Olvídese del predicador, que a veces andamos detrás del profeta, para que me hablen. No, aquí está la palabra. La palabra es la que el Señor está ministrándonos, que entra donde ningún ser humano puede entrar, entra a lo más profundo del corazón. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor pues que nos dé sabiduría, inteligencia espiritual para asimilar y recibir. Acatar es abrazar bien la palabra de Dios, como dice, oírla, guardarla y ponerla por obra. Eso te va a traer una bendición tremenda, amén. Y esto es solamente el principio que vamos a estar cubriendo. Vamos a entrar al tabernáculo de David, cómo David estableció el reino, qué hizo David para que regalarle, digo yo siempre, 40 y pico de años, porque después con Salomón Israel fue bendecida. Y lo que hizo David, todavía Dios lo anhela, y dijo: yo levantaré en los tiempos finales, como dice Amós 9:11, en los tiempos finales voy a restaurar el tabernáculo caído de David, porque a Dios le agradó lo que hizo David. Entonces la iglesia tiene que abrazar esos principios, ¿verdad? Para tocar el corazón del Padre, poder conquistar, por así decirse la palabra correcta, para poder ver la manifestación de la presencia. La presencia trae bendición, prosperidad, ensanchamiento, crecimiento, salud espiritual, trae adoración, trae alabanza, trae intercesión. Todo lo que hizo David trajo música, pero música de verdad, que no es música profesional, sino música que toca el corazón del Padre. Esos son los tañedores. Y también está la danza, que mucha gente pues no le presta mucha atención a lo que es la danza. Y David danzó, porque David en la palabra dice que alabad a Jehová con pandero y danza. No es danzar por danzar. Eso tiene sus principios, eso tiene muchas cosas pesadas, que lo que hacen es que llaman la presencia de Dios. Por eso David, cuando está danzando, es para traer el arca a Jerusalén. Danzando, él danzó de una manera, con un traje de lino, con un efod y con una forma muy profética, que no era lo que usaban los levitas, sino que él la hizo de esa forma, porque David se vistió para danzar como un siervo de un levita. Ojo, vamos a aprender todas esas cosas. Por eso yo digo, preste atención a lo que Dios está diciendo, porque de esto va a depender de lo que usted va a recoger cuando venga el avivamiento de gloria mayor que viene para la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están oyendo lo que dice el Espíritu Santo de Dios? Muy importante. Vamos a ir en todas esas cosas. Cómo David preparó todo, aún la economía. Cómo él manejó la economía y la ofrenda que nadie ha superado. Nadie le ha superado la ofrenda que hizo David al templo, con oro, con plata, con madera de acacia, madera de sándalo, de todas esas cosas que eran maderas que venían desde lejanas tierras, desde la India. Mandaba él a buscar esas cosas, las ofrendas que se hacían.
para el incienso que se hacía, todo era algo especial para Dios, que aplicándolo en nosotros como iglesia, y buscando el principio, la revelación de cada cosa, entonces produce presencia continua en medio de nuestras reuniones. Porque el incienso que se está quemando no es ahora el incienso que se prepara del mar, de allí, de la especia que se buscaban, sino que ahora es algo que se prepara aquí en el corazón. Y cuando eso se quema en la presencia de Dios, llega como olor fragante ante la presencia de aquel que está esperando que su pueblo le alabe, le glorifique, le exalte, no al hombre, sino a Él. A Él sea la gloria, la honra para siempre. Denle el aplauso al Rey de Reyes. Es importante prestar atención a estas cosas. Amén. Por eso entonces estamos hablando. ¿Por dónde vamos? Todavía estamos en el principio, donde Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Vamos a leer algunos versículos para traer, ¿verdad?, la verdad central de lo que estamos hablando. Recuerdan que le puse la estatua, aquí está. Y ese fuego que viene es una piedra no hecha de mano, que es el reino de Dios, que viene y desmenuza, destruye, ¿verdad?, todo lo que es los sistemas mundiales, todo el sistema político, todo el sistema global, todo el sistema humano es desmenuzado por el reino de Dios. Por eso es que hay que perseguir el reino. Le decía el domingo pasado, usted no se enorgullezca de decir que soy de la derecha, que soy de la izquierda, que soy del centro, que soy ista, que soy esto, que todo, cuántas cosas, ¿verdad? Todo el idealismo que ya hablamos, lo que es el globalismo, el humanismo, el secularismo, todo lo que es el mundo que está atacando la iglesia, y usted tiene que tener mucho cuidado para que eso no le invada su vida espiritual. El sistema no invade al reino, es el reino que invade el sistema. El error más grande que ha hecho el hombre, que ha dividido la iglesia del gobierno. Es un error, porque usted le está diciendo: yo voy a gobernar democráticamente, que es el pueblo el que manda, y no es el pueblo el que manda. Cuando el pueblo manda, hay problemas. El pueblo le pidió rey a Dios y Él le mandó un Saúl. Pero cuando Él lo escogió un David según su corazón. Es muy diferente. Entonces el humanismo y lo que es secularismo y todo eso, lo que hace es que quiere dejarles entender, quiere sembrarle al ser humano que el ser humano puede vivir sin Dios. Y eso es todo lo que está bombardeando el sistema, la familia, todo. Haz lo que tú quieras, lo que tú sientas, eso hace. Por eso es que en el día de los jueces, como hablamos el domingo pasado, estoy repasando, todo el mundo hacía lo que le parecía. Es como decir hoy: haz lo que a ti te dé la gana y que nadie se meta contigo, no hay problema. Si tú te sientes un hipopótamo, tú eres hipopótamo. Y así es. Yo me siento como un elefante. Hay un montón de disparates que están sucediendo ahí. Y todo eso es cuando usted saca a Dios, ¿verdad?, de lo que es su vida, su estilo de vida, hay problemas. Sin Dios no se puede vivir. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Punto. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35, que son cosas que están ahí. Y hoy vamos a hablar de cómo el reino crece y avanza. El reino nadie lo detiene. El reino nadie lo detiene. ¿Ok? Entonces leemos ahí el 34. ¿Qué dice? Miren lo que es interesante, lo que dice ahí la palabra. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Me gusta esa palabra que usó. Lo desmenuzó, lo hizo pedacito, se desapareció. Entonces fueron, ¿qué? Desmenuzados. Ahí aparece la palabra por segunda vez. Fueron desmenuzados también, ¿qué? El hierro, por más duro que fuese, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y fueron como tamo, como polvo, como paja de las eras del verano, y se los llevó, ¿qué? Oiga lo que va a pasar con el sistema. Por eso es que usted tiene que leer la palabra con entendimiento. Estamos hablando de que 650, casi 700 años antes de Cristo, Dios le revela nada más y nada menos que a Nabucodonosor. No fue a un sacerdote, no. Le dio un sueño a Nabucodonosor, porque Dios se mete donde Él quiera. Mucha gente dice, pero ¿cómo ese impío? ¿Cómo va a tener ese sueño? No, es que Dios habla como Él quiere y le habla a quien Él quiera. Entonces, ¿qué sucede? Fíjese bien cómo suceden las cosas. Todo lo que Él está revelando es algo, viene sobrenaturalmente. Esto no fue plan de humano, fue plan de Dios. Entonces, cuando Dios entró dentro de eso, vuelvo y reitero, de 650 por ahí, o sea, casi 700 años antes de Cristo, Dios está hablando a Nabucodonosor. Nadie le puede revelar, porque el versículo 26, vamos ahí, yo les voy a brincar mucho, pero bueno, el 26 dice, respondió el rey, le dijo a Daniel, el 26, le dijo a Daniel, ¿qué le dijo el rey a Daniel? El cual llamaban Belsasar, dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que yo vi y su interpretación? Daniel le respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni individuos lo pueden revelar al rey, ¿ok? Pero hay un Dios en los cielos. Oiga la convicción que tenía Daniel, porque me detengo porque también esa es la clase de hombres y mujeres que Dios está buscando en el día de hoy. Daniel no se contaminó con el sistema. Les ofrecieron la mejor comida, que es la comida del rey. Y él dijo, a mí no me den esa cosa. A mí denme mi hierbita, denme mi fruta, lo que usted quiera, pero denme eso. Ay, no, dijo el eunuco, no, espérate. Me voy a meter en problemas con el rey. Dice, pruébalo nada más, pruébalo. Y usted sabe lo que pasó. Él no se contaminó ni con comida, con sistema, ni tampoco con nada de lo que es espiritualmente que ellos hacían, que eran bien idólatras, adoraban dioses paganos, hacían sacrificios. Daniel sabía, dice, de eso no como yo ni loco. Él no era dominicano, pero yo lo dije así. Él dice, pero hay un Dios allá arriba, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Que estamos hablando de estos tiempos. Y siempre me detengo aquí, que no estamos, yo tengo que recordar, y eso es obvio, pero no estamos aquí. Eso fue Babilonia, no estamos aquí, fue Persia, no estamos aquí tampoco cuando es aquí Grecia, y no estamos aquí como es Roma. Estamos aquí donde ahora nadie sabe lo que es. Ahora es barro cocido y hierro. Aquí donde está oro, plata, todo junto aquí, y no hay unidad. Por más que de Naciones Unidas, que OTAN, que organización de aquí, todo el mundo tiene una organización y ninguna sirve porque nadie puede unir a nadie aquí. La Biblia dice que no se unirán, punto, no hay que discutir eso. Entonces yo tengo que estar con el reino que permanecerá para siempre. Ese es el reino que estamos aquí. Ese es el reino que adoramos, ese es el reino que nos mueve, ese es el reino que tiene principios, ese es el reino que tiene la moral, los valores que necesitamos. Es el reino de Dios. Por eso, a iglesia, no estamos perdiendo el tiempo. Aunque le digan aleluya, aunque le digan evangélico, aunque le digan lo que le digan, barriga amarilla, barriga verde, barriga lo que sea, no importa lo que el nombre que le pongan. Usted tiene que saber que usted está en el lugar correcto, que usted está adorando a quien usted tiene que adorar, que usted sabe que el sistema no lo puede contaminar ni le puede sacar de usted la convicción que usted tiene, la fe que usted tiene, la confianza que usted tiene en el Dios que está sentado en el trono, que es soberano y tiene el control de la tierra, tiene el control del universo, tiene el control de todo lo que existe, porque Él lo hizo para gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Él es el que revela las cosas. Qué tremendo es Daniel. Entonces, dice, él le dijo, él
te reveló lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le revela eso. Entonces, por eso es que cuando está mirando él le dice: esto es lo que va a pasar. Tú vas a ser, tú eres la cabeza y tú eres dueño y señor de todo. Dios te ha dado todo, le dijo Nabucodonosor. Pero a Nabucodonosor se le fue la cabeza cuando hizo la estatua de oro. ¿Ok? Porque él dijo: no, yo no voy a esperar que venga Medo Persa, ni Grecia, ni no, yo voy a ser rey eterno. Cabezón. Porque hay gente que cree que no se van a morir. Yo voy a gobernar aquí. Todos los dictadores se van, se tienen que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Ustedes pierden su tiempo en ese asunto, ¿verdad? Y no, porque ellos creen que no, que son permanentes, que son eternos. No, el único eterno es Papá Dios. ¿Ok? Por eso entonces vemos ese asunto ahí. ¿Ok? Cae la piedra y la piedra después se vuelve monte. Y eso es interesante cuando podemos nosotros leerlo. Vamos a leer a Daniel 2:44 también. Vamos a Daniel 2:44. ¿Ok? Interesantísimo todo lo que está hablando aquí para interpretar lo que es el reino de Dios. ¿Ok? El 2:44 dice: en los días de estos reyes, ¿ok? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Diga conmigo: no será jamás destruido. Aleluya. Lo grande es que nosotros somos parte de ese reino. Recuerdo lo que dice Colosenses 1:13, que hablamos, el primer mensaje fue cómo Dios nos trasladó a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, traslado es que te cambió de lugar. Antes estaba en la oscuridad, ahora está en la luz. Antes estaba en esclavitud, ahora está en victoria en Cristo Jesús. Antes estaba muerto en tus delitos y en tus pecados, hoy estás vivo, tienes vida eterna, nadie te puede tocar porque tienes vida eterna en Cristo Jesús. Nos trasladaron de lugar, entonces no vive en la miseria, vive en la victoria. Montones de creyentes viven en derrota. Ese diablo, mira cómo me rompió la llanta. El diablo, y mira, y todo es el diablo. Es como el dominicano que cuando ora por la comida: gracias Señor por esta buena comida y todo. Y después que se da una hartura dice: esa comida estaba más buena que el diablo. ¿Y en quién tú crees entonces? Eso es mi país, eso no sé en su país. Amado hermano, conciencia de reino. Fuimos trasladados de lugar. Estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados. No dice que. Entonces, ¿cómo usted asimila ese asunto? Cuando Jesús oraba decía: Padre, ya yo no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, guárdalos del mundo. Pero él estaba orando en la tierra. ¿Por qué dice que ya no está en el mundo? Esa es la mente de Cristo. Esa es la renovación de mente que cada creyente tiene que sufrir. Eso solamente lo produce la palabra de Dios. Eso solamente lo produce cuando usted asimila la palabra de Dios, la entiende, se profundiza en ella y comienza a aplicarla. Y entonces comienza la palabra a transformarte, a convertirte. Como dice la palabra: el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús y dijo Juan: arrepentíos y convertíos. No es solamente venir: Señor, te recibo como mi Salvador, te entrego mi corazón y todo. No, después de eso viene un proceso. Después de eso viene esa dinámica de ese proceso, de esa conversión. Y cuando entonces tú escuchas la palabra, viene la mente y se te va renovando. Y tú comienzas a entender que ya tú no eres de aquí. Tú eres un peregrino y extranjero que vive en la tierra con una función y un propósito del cielo. ¿Cuántos me están entendiendo aquí? ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo Jesús? Dígale: Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. Necesito inteligencia espiritual para entender estas cosas y yo no vivir en miseria ni en derrota, echándole la culpa al enemigo, echándole la culpa a todo. Deje ese hombre por ahí, eso está derrotado ya. Usted está en victoria. Con tus debilidades, con tus cosas, el Señor te entiende y el Señor te ayuda. Y lo cojo que no se salga del camino, dice la Biblia. Cojeando, pero yo voy a llegar.
¿Cuánto adoran a Dios en este día? En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, sino aparece la palabra otra vez, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero permanecerá para siempre. Aleluya. Permanecerá para siempre. Por eso, amado hermano, cuando vemos aquí que esa piedra no fue hecha de mano, quiere decir que lo que viene, cuando el reino se establezca, lo que viene no fue hecho por el hombre. El reino siempre se mueve en lo sobrenatural. El reino, Jesús cuando lo explica en Mateo 13 de la semilla de mostaza, recuerdan, comienza pequeñito, pero dice que esa mostaza, ese granito de mostaza se vuelve un árbol grandote. Pero también habla ahí de cómo un sembrador siembra una semilla. Oiga bien, él habló, Mateo capítulo 13, siempre le doy de homework, de tarea, para que usted lea eso. Usted se da cuenta que habló de la semilla y habló de un sembrador que sembró en un terreno, en la tierra, sembró la semilla y después se fue y se acostó. Dice, se echó a dormir y se levantaba el otro día y volvió otra vez, pero él no sabe hacer lo que hace la semilla. Cada semilla tiene el poder de Dios adentro. Usted siembra una semillita por ahí, olvídese, usted no tiene que hacer más nada. Porque si usted no le echa agua, va a llover, ella va a crecer. Usted se puede echar a acostar. Jesús está explicando aquí lo que es el reino de Dios. Es pequeñito, pero el reino, como es sobrenatural, como el origen viene de Dios, nadie lo puede detener. Iglesia, proféticamente te hablo, estamos viviendo un tiempo donde la gloria de Dios se va a manifestar, donde nadie va a poder meter su mano, porque cuando el reino se manifiesta, la presencia se manifiesta. Aún en el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes, cuando veían la gloria de Dios que se manifestaba, ellos no podían hacer absolutamente nada, porque cuando Dios se mete te dice, quítate del medio, porque lo que voy a hacer lo voy a hacer yo, para que nadie se gloríe. Por eso hoy en día Dios está quitando mucha gente del medio, muchos arrogantes, muchos dueños de ministerios, muchos imperios que se han hecho con la motivación de yo ser grande y no engrandecer al dueño y Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya. Sin mano, porque el origen es divino, no humano. ¿Ok? Así que ese reino nadie lo puede desplazar. Él va a desplazar los imperios. Él va a desmenuzar a todos los reinos y todo lo que se está moviendo ahora. Que todo está moviéndose, ¿verdad? Los expertos dicen que ya en 2030, en unos 5 años, ya todo está cambiando con la inteligencia artificial, con los celulares, todo esto está cambiando, toda la ciencia, como dijo el Señor por medio de Daniel, aumentará, pero también vamos a ver muchas cosas, y ahí es donde usted tiene que prestar atención al reino de Dios y tener mucho cuidado, ¿verdad? Tener mucho cuidado, porque se pasa más tiempo en las redes aquí que estudiando la palabra de Dios. Se pasa más tiempo en este asunto y usted tiene que tener mucho cuidado. No es que no lo use, usted tiene que saberlo usar. Que esto no le robe el tiempo de oración, que esto no le robe el tiempo de leer la palabra, que esto no le robe el tiempo de usted estudiar lo que estamos hablando. Tiene que actualizarse. Ellos están haciendo sus planes. El plan de ellos es hacer un solo gobierno, que es el anticristo que viene. Un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Están en eso. Hay mucha información que dentro del desarrollo de todo lo que vamos a hacer, le voy a dando información para que usted esté claro. Amén. Como pastor yo no quiero fallar. Usted no va a decirle al Señor, mire que Él no me dijo, pero si usted es allá abajo va a estar hablando y discutiendo no, yo voy a estar arriba. Usted no va a decir, el pastor no me dijo.
Él no me informó. Él estaba en otra cosa. No, quiero ser responsable con el Señor. ¿Ok? Entonces dice que la piedra cuando dio aquí, ¿sabe qué se convirtió? ¿Quién sabe? ¿Quién ha hecho la tarea? ¿En qué se convirtió la piedra? En un monte. En un monte, en un monte. Que eso habla de altura. Eso habla del reino en las alturas. Está hablando del reino, del monte de Sión. Está hablando de lo establecido por Dios. Y ese monte entonces dice que va a llenar toda la tierra. Ese monte, que ese reino comenzó, destruyó, pero después que destruye, entonces el monte se ensancha. El monte crece. Hoy en día se están cerrando miles y miles de iglesias, pero los que queden es como el caso de Gedeón. Yo no necesito 32,000 personas. Yo necesito un remanente que no sea contaminado, que no adora a nadie, que no tiene idolatría, un remanente que me escucha, un remanente que sabe que lo llamé con un propósito, un remanente que sabe que yo lo he escogido para usarlo en este tiempo. No sé, usted tiene que tener conciencia de que usted es el instrumento que Dios va a usar en su trabajo, en las calles, en el tren, en las esquinas, en su familia. Usted es testimonio fiel de su familia, de su casa, de su gente. Usted es el instrumento que Dios ha llamado para interceder, para orar, para evangelizar, para predicar, para hacer todo lo que nosotros estamos haciendo, para que el remanente que va a glorificar el nombre de Dios y que le va a decir al sistema: no. Haz conmigo lo que tú quieras, pero yo no voy a adorar la estatua, yo no voy a adorar ningún sistema, yo no me voy a someter a ninguna ley que esté en contra de la palabra de Dios. Yo nací para servirle al único Dios verdadero y a mí nadie me va a quitar de ese lugar. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es el carácter de un hombre, de una mujer de Dios que está comprometida con el reino de Dios. Aleluya. Así que cuando él golpea, cuando esa piedra golpea la imagen, todo ese gran monte se llenó toda la tierra. Y eso es interesantísimo. Amén. Esa es la idea profética del monte de Jehová. El monte habla del gobierno del reino de Dios, donde Cristo es el gobernador. Antes, yo sé que vamos a vivir 1000 años con el Señor, pero la iglesia, antes de que se vaya, tiene que entender que el Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Y más nosotros los pastores tenemos que entender que la iglesia no nos pertenece. La iglesia es del Señor Jesucristo. El que gobierna es el Señor. Por eso le pusimos a Adonai a este grupo de congregación, Adonai. Él es el Señor, quiere decir. Él es el Señor soberano. ¿Cómo usted se va a meter con Dios? ¿Cómo usted se va el que quiso usurpar el gobierno de Dios, lo sacaron del cielo? Usted sabe quién fue. Se llamaba Lucifer, ahora tiene un nombre más feo. Ahora es enemigo, diablo, todos los nombres feos que usted puede encontrar por ahí, aplíqueselo al diablo y el Señor no se va a enojar. ¿Ok? Pero todo el que quiere usurpar el trono, la gloria y todo, eso no va a prevalecer, eso va a caer. Todo eso va a caer. Por eso usted va a ver, y yo no me gusta como anunciarlo, pero así es lo que está pasando. Congregaciones grandes, ministerios grandes y todo, que todo lo estaban haciendo para su motivación, hoy en día están cerrando. Y Dios se va a quedar con un remanente pequeñito. Se va a quedar con gente simple. Y siempre le digo, en una ocasión el Señor me dijo a mí: si tú no te dejas usar por mí, si tú no te sometes a lo que yo quiero hacer contigo, yo me voy a buscar unos borrachitos que están allá afuera, que lo perdieron todo. Y ellos no me van a exigir como ustedes me exigen. Señor, y si me voy de misionero, ¿y quién me va a convertir? ¿Y quién me va a dar el dinero? No, el borracho lo perdió todo. El que está allá afuera de homeless, de desamparado, es porque lo perdió todo. Familia no le hace caso, nadie lo busca, nadie hace nada por ellos. Así que ellos no tienen nada que perder. Dios me dijo: a ellos yo los voy a buscar para avergonzarlo a ustedes que no quieren trabajar para mí. Diga ay o amén, o no sé, diga algo, pero a mí me lo dijeron y me asustó. Es decir, que estoy terminando. 5 minutos y nos vamos. Tan bueno que está esto.
El reino de Dios nadie lo detiene. El reino de Dios va a destruir todo el sistema. La palabra es, la va a desmenuzar. Lo va a destruir. ¿Ok? Porque todo lo que se va a mover es sobrenatural. Todo lo que se va a mover es natural. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza del reino de Dios, oiga, le va a dar crecimiento, como le dije. Cuando una semilla la siembran, es lo que tiene, es lo que Dios le puso a esa semilla allá adentro, que comienza a germinar. Y usted no puede explicarme eso. De ahí sale un árbol grandote. ¿Y cómo de esa semillita sale? Ay, que papá Dios se la sabe toda. ¿Ok? No tenemos mucho tiempo para elaborar otras cosas ahí. Pero es bueno que se sepa esto, que en Daniel 2, la semilla que crece, pues se asimila ahí también. Porque dice que sin que tú sepas, sin que el sembrador sepa, la semillita comienza a crecer. ¿Ok? Es importante entonces que cuando el Señor desplaza, debo decir, y juzga los reinos del mundo, el reino de Dios no solo crece al lado de este mundo, no solo crece ahí, sino que finalmente Él desaparece todo y queda Él solito. Aleluya. Me gustó algo que dijo un experto, un conferencista que domina bien lo que es la inteligencia artificial, y ya vamos a traer a alguien que le va a explicar todas esas cosas para que usted mire que no traigo mucha gente aquí, pero él va a venir aquí a explicarnos bien lo que está sucediendo con la red y cuantas cosas, para que usted tenga mucho cuidado, un montón de cosas. Pero me gusta mucho lo que dijo un experto. Si nos descuidamos, todo el sistema nos va a gobernar, va a terminar gobernándonos a nosotros. La inteligencia espiritual artificial va a estar más alta que el ser humano y va a venir un problema. Ahora dice, el único trabajo que va a prevalecer, me encantó eso. Usted se imagina porque yo me puse contento, porque dijo, el único trabajo que va a prevalecer en esta tierra sobre todas esas cosas son los ministros que hablan la palabra de Dios. Y digo yo, ¿cómo? Sí, porque la inteligencia espiritual no te puede ministrar, artificial, perdón, que estoy la inteligencia artificial no puede ministrarte cuando tú estás desanimado, cuando tú estás así. Tú le escribes algo y ella es muy fría, te dice mátate o límpiate, haz lo que sea, ¿verdad? Hay muchas cosas. Solamente me dicen que hay un 4% solamente de cosas espirituales acerca de Dios en la inteligencia artificial. Y que son pocos los pastores que están ahí. Yo esta semana ya entré. ¿Sabe para qué? Cuando usted pregunte algo espiritualmente, te lo va a contestar como cosas así. Yo lo voy a poner. Entonces le va a decir, mira, el que estaba hablando de eso fue Fran Almonte, el pastor, Ella te lo va a decir. Porque ella no va a usar a mí, yo la voy a usar a ella. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Entonces no se deje usar por el sistema, úselo usted. Úselo usted. Y hay que saber manejar ese asunto. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ok? Es importante entonces. El reino de Dios, y termino, el reino de Dios es eterno. Dígale que está al lado suyo. El reino que yo pertenezco es eterno. Jesús lo dijo con tanta ternura. No temáis manada que grande. No temáis manada pequeña. Semillita de mostaza, no teman. Porque comenzamos chiquito, pero vamos a terminar grande. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, le salió a Él del corazón. Él lo determinó por sí mismo, bendecirte. Que tú seas parte del reino de Dios. Y no solamente eso, sino que también vamos a hablar de algo tan poderoso después, ¿verdad? De cómo el reino de Dios fue dislatado, dice el libro de Isaías. Dilatado. Cómo se ensanchó, cómo creció. Vamos a ver ahí cómo el reino que comenzó pequeño va a terminar grande.
Y cuando Él entonces dice, Isaías 53, que el Señor Jesús, después que escoge ese remanente eterno, que es la iglesia del Señor Jesucristo, le pone, dice, y verá que linaje. Por linaje, es muy profundo. El linaje, usted es tener el linaje, la sangre, el ADN del reino de Dios. Quiere decir que usted tiene una sangre real. Somos reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, usted es otra cosa, hermano. Usted es lindísimo delante de la presencia de Dios, importante delante de la presencia de Dios. Solamente tiene que ir cambiando su mente de lo terrenal, ¿verdad? E ir buscando lo espiritual, los principios bíblicos. Lo que dice la Biblia que yo soy, eso es lo que yo creo, como dice. ¿Qué sucede? Tú tienes ese ADN, tú tienes esa sangre. Entonces, estamos hablando de que ya usted no tiene, oiga, sangre sacerdotal de Aarón. Usted tiene sangre sacerdotal. Muy importante esto. Sangre sacerdotal del orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es el orden del cielo. El orden de Aarón es el sacerdocio terrenal. Pero yo, levante su mano y diga, yo tengo y me manejo y pertenezco al orden de Melquisedec, que es donde es nuestro Salvador. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por eso la Biblia dice, verá linaje. Verá linaje. Y ese pueblo que carga el linaje, que carga la identidad, que carga la autoridad, que carga el reino dentro de ellos, que pertenecemos al reino, es la iglesia del Señor Jesucristo. En otras palabras, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo y todos nosotros que somos el remanente eterno escogido por Dios. A Él la gloria, denle el aplauso. Póngase de pie. Ay, ay, ay. ¿Cuántos son de reino aquí? Levanta sus manos así y dile gracias, papá. Gracias, papá. Levanta su mano y dile gracias, Señor, por darme tu reino. Gracias por darme tu reino. Gracias por hacerme parte de tu reino. Aleluya. Por eso la Biblia dice, y reinaremos con Él. Vamos a reinar con Cristo Jesús. No estamos perdiendo el tiempo. Somos gente de reino, con identidad de reino, con herencia de reino, herederos de Padre, coherederos con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Aleluya. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Padre, bendice, mi Dios, a mis hermanos. Bendice la iglesia, Padre. Bendícenos, Señor, y que estemos conscientes de lo que tú eres en nuestras vidas y lo que tú has hecho con nosotros. Que ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, capacitados por Él, formados por Él. Él es el que nos forma el carácter. Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia. Él es el que nos da la fuerza cuando no tenemos ninguna, dice la palabra. Él es nuestra fortaleza. Él es tu fortaleza. Él es el Señor que te llama y te dice, hijo mío, yo te llamé para cosas grandes. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Búscame, como dijo él, buscadme y viviréis. Búscame y me encontrarás. Busca mi rostro. El que busca mi rostro será transformado, cambiado, renovado continuamente. Tú serás el hombre, la mujer que yo sueño y que va a cumplir no sus sueños, sino mis sueños. Tú estás llamado para cumplir los sueños que Dios tiene para con esta humanidad. Persigue los sueños de Dios y verás cómo Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Padre, yo bendigo este remanente, bendigo tu pueblo, tu iglesia, que hoy ha escuchado tu palabra, mi Dios, y que tu bendición está con sus vidas.
Que hoy tengamos la oportunidad de cambiar nuestra mente para que así el disco duro lo botamos el viejo, porque las cosas viejas ya pasaron. Ahora tú tienes cosas nuevas para ti, cosas nuevas para nosotros, cosas nuevas. Así que te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.